Noches con todos. Eh, Desearles igualmente a todos que hayan pasado un bonito año nuevo, ahí en compañía de amigos, familiares, que todos los éxitos y salud para este nuevo año, para todos ustedes el deseo de acá, de parte del equipo de imágenes. Importante recalcar nuevamente lo que indica Alberto. Recuerden que esto es algo que, bueno, en específico para los colegas de Perú, esto ya le hemos comentado con anterioridad y con mucha anticipación, que esto nos sirve, digamos, como base para la evaluación de desempeño, que de ahora en adelante se van a manejar estos indicadores de capacitaciones y evaluaciones de 360. Entonces es muy importante, digamos, tener en cuenta la asistencia, la participación, porque todo ello vamos evaluando. Aparte que va habiendo unas evaluaciones presenciales que vamos a realizar en su momento en cada una de las sedes. De igual manera, seguir los mismos lineamientos que hemos tenido desde que hemos iniciado, el de ingresar puntual, el horario que tienen ustedes permitido para ingresar, igual también para el registro de asistencias, no ha cambiado nada en ello. Y bueno, ahora cada cierre de módulo va a haber estas evaluaciones, ¿no? Como dice Alberto, van a ser bastante rápidos, no durarán más de 10 minutos, son preguntas eh, con alternativas para marcar rápidamente, entonces no va a haber mayor complejidad en ello. Revisar, sí, por favor, el tema de la revisión de los videos. Háganos saber si es que no logran visualizar los videos o acceder a esta nueva plataforma, que es lo que el día de hoy ha comentado Alberto. De los que tengan la dificultad de ingresar y ver los videos, comunicárnoslos para que les puedan ayudar en ese punto. Muy bien, entonces, sin mayor preámbulo, el día de hoy vamos a empezar con la exposición, digamos, a ver, un ratito, por favor, un ratito, tengo una llamada de la jefe de un ratito. Gracias, Nancy. Hoy, el día de hoy, nos va a presentar la coordinadora de Clínica Delgado, Tecnólogos Médicos, que es la licenciada Paola Hurtado, y nos va a poder conocer un poco de algunos exámenes de tomografía que obviamente va a presentar el día de hoy. Entonces, por favor, para estar atentos y obviamente si hay alguna consulta o duda, poderla hacer, por favor, vía chat o vía activando su micrófono, por favor, no seamos tímidos. Empecemos un 2024 poder comunicarnos mejor y aprender entre un conjunto, ¿no? Ahí, Pau, te doy para que puedas presentar, por favor. Listo. Voy a compartir. ¿Se logra visualizar? Sí, está, lo vemos ya. Ok. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda la licenciada Paola Hurtado. Mm, También desearles que hayan pasado unas bonitas fiestas. Esta vez me toca compartir con ustedes sobre lo que es la parte de protocolos. La idea un poco es alinearnos en la mayor utilización de los protocolos que hoy por hoy ya se encuentran en, creo que en las plataformas de cada lugar en los que han ido incorporando eh, los nuevos protocolos. Yo trabajo en Clínica Delgado, en la cual no solo tenemos los protocolos en virtual, sino también los tenemos en físico para poder ayudarnos en las diversidades de los diversos en los exámenes que por ahí tenemos que hacer en tomografía. Hoy voy a presentar lo que es oído,
hipófisis y órbitas, que son protocolos de adquisición y reconstrucción. Voy a comenzar con oídos. Bueno, normalmente en tomografía trabajamos en lo que son exámenes de oído cuando solicitan exámenes con contraste o exámenes sin contraste. En la cual tenemos el objetivo de evaluar las partes morfológicas de las estructuras del oído en sus diversidades, ¿no? Tanto el oído externo como el oído medio y el oído interno, que desempeñan un papel esencial en la audición, en equilibrio y en la orientación espacial. Como también queremos ver las estructuras de la cavidad craneal que pasan por el peñasco. Quiero hablar un poco de anatomía, porque sin anatomía no podríamos trabajar los protocolos, ya que muchos de ellos están formados con algunas estructuras anatómicas que necesitamos para poder formar diversas posiciones y proyecciones. El oído se divide en tres partes. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, el cual contamos con lo que es el pabellón de la oreja, o pabellón auricular, como lo llaman, y también tenemos el conducto auditivo externo, ¿no? Que termina justo en la membrana timpánica. El conducto auditivo externo cuenta una parte cartilaginosa y una parte ósea. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar en una imagen tomográfica, en una imagen axial, una imagen coronal, podemos ver el conducto auditivo externo, ¿no? Si podamos lograr acá, no sé si logran visualizar, hay una membranita, este es justo la membrana timpánica. Aquí también ligeramente se puede ver la entrada de la trompa de Eustaquio. Acá, en este otro eje, podemos visualizar el conducto también auditivo externo. Aquí, con mayor precisión, puede verse la membrana timpánica, ¿no? Es muy ligerita. Y claro, el pabellón auricular. Como les comenté, hay una porción que es cartilaginosa y tenemos la porción que es de la parte ósea, ¿no? Luego vamos a ver también lo que es el oído medio. El oído medio es una estructura de aire que es parte de la porción petrosa, ¿no? En el oído medio podemos ver, por ejemplo, lo que son la cadena osicular, la cual está constituida por el martillo, por el yunque y por el estribo, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos visualizar la cabeza del martillo y acá se puede ver el yunque y acá se puede visualizar el estribo, ¿no? Vamos a verlo, acá también está y podemos ver la trompa de Eustaquio. Y en lo que es el oído medio, normalmente se divide en tres, en epotímpano, en mesotímpano y en hipotímpano. Esto nos ayuda para poder ver que la parte de la cabeza del martillo, prácticamente en la parte de la cabeza del martillo, es lo que se denomina el epotímpano, ¿no? En sí toda la cadena osicular
es lo que forma parte del mesotímpano. Y a la parte inicial de la entrada de la trompa de Eustaquio es lo que se denomina el hipotímpano. Vamos a visualizar, acá podemos ver en un corte ciertas partes de martillo, del yunque y del estribo. En este otro eje se puede visualizar, por ejemplo, ya el martillo, ¿no? Y acá sí podríamos ver las divisiones, ¿no? El epotímpano, el mesotímpano y el hipotímpano. También podemos ver el scutum. El scutum también de repente lo hemos podido observar en la parte del oído externo, es donde se inserta la membrana timpánica, ¿no? Y bueno, y el oído interno, en el cual encontramos lo que es la cóclea y los conductos semicirculares. También podemos ver el nervio vestibular y el nervio coclear. Acá en una imagen tomográfica, acá en este eje, en este corte, podemos ver la cóclea. Acá podemos ver la fosita de la ventana redonda. En este otro eje, perdón, en este otro eje podemos ver los giros, el giro apical coclear, el giro medio coclear y el giro basilar coclear. En esta otra imagen también podemos visualizar, ¿no? Aquí vamos a ver lo que son, y podemos visualizar los conductos, ¿no? Que en parte son parte de gran importancia, ya que muchos de estas imágenes nos ayudan para poder hacer las reconstrucciones de los estudios. Por ejemplo, acá tenemos el conducto semicircular lateral, tenemos el conducto auditivo interno en este otro eje, en este corte, tenemos el conducto semicircular superior, tenemos el conducto semicircular lateral, el conducto semicircular posterior, y acá también vemos el conducto semicircular superior y el conducto semicircular posterior. Bueno, vamos a ingresar a lo que es los protocolos. Como mencioné al inicio, una gran idea que tiene esta capacitación es que podamos tener un alineamiento transversal, que son poder manejar en todos los centros de AUNA los protocolos, ¿no? Los diversos protocolos que poco a poco nos van a ir dando. Por ejemplo, hoy les voy a presentar el protocolo de adquisición del oído. Nosotros cuando colocamos al paciente, tenemos en Clínica Delgado un equipo Revolution Evo General Electric, un equipo de 64 canales de detección. Cuando colocamos al paciente, lo colocamos en posición supina, con la cabecita hacia arriba. Normalmente en nuestro equipo en que manejamos nos da la opción de tomar 2 imágenes para poder ser scout. Nos da la axial y nos da la sagital. Sé que hay equipos en que muchas veces nos pide una sola posición. Este caso, si en el caso del equipo solamente nos diera una sola posición, la posición más recomendada, la decisión más recomendada sería la frontal, ya que la frontal nos ayuda a poder visualizar la mastoides y nos ayuda a visualizar la parte superior de los peñascos, ¿no? Como vemos en esta imagen, la parte superior es aproximadamente 2 centímetros por encima
del borde superior de los peñascos y la parte inferior está 2 centímetros por debajo del borde de la apófisis. Cuando tenemos estudio, o bueno, anteriormente trabajábamos con otros protocolos, tratábamos de que el posicionamiento del paciente sea simétrico, para cuando podamos hacer las reconstrucciones, no tengamos que aumentar. O sea, si adquirimos con una posición que el paciente se encuentra chueco, con la cabecita chueca, eso va a querer hacer que tengamos que abrir más campo. Ya no vamos a hacer los cortes tan chicos, no vamos a tener que aumentar los cortes para luego poder alinear y que ambos oídos estén al mismo nivel. Entonces, siempre cuando bajamos nuestro scout, hay que tratar de que esté el paciente en una posición donde las apófisis estén en el mismo alineamiento. Eso también es para disminuir que cuando tengamos que hacer el estudio de oído, no se tenga que irradiar demasiado al paciente. Como les comentaba, es un topograma frontal, caudo craneal, ¿no? Más o menos de 250 a 300 milímetros. Nuestra adquisición para oído es una helicoidal Ultra High Resolution. Esta resolución nos ayuda a que, ya que tenemos cortes, ya que tenemos partes del oído que son muy pequeñas, necesitamos que tenga una muy buena definición. Bueno, acá dice detector, colimación, número de detectores. Nosotros trabajamos con un número de detectores de 64 canales, por lo tanto trabajamos con 0.6, que es el mínimo corte, ¿no? Acá si observan 1.5 es porque hay en otros lugares que tienen otro tipo de tomógrafo con otro tipo de cortes, por lo tanto requieren mayor sea el tamaño del mínimo corte. Entonces, para que el RT, tenemos que tener una reconstrucción de un RT de 2.5. ¿No? ¿Cuál es, según el protocolo, el KB que manejamos es un KB de 120. El tiempo de rotación es de 1 segundo. El miliamperaje es un aproximado de 380 y el pitch es de 0.6, justamente como les indiqué, porque necesitamos que tenga una alta resolución, por eso tenemos un pitch pequeño. En clínica en la cual yo trabajo, tenemos una técnica en la adquisición que es, si bien es cierto es un KB de 120, el MA oscila entre el más mínimo de 150 y el máximo en 300. Si bien es cierto, el tiempo de rotación también es de 1 segundo, tenemos un pitch de 0.53 milímetros. Acá les muestro unas pequeñas imágenes de nuestro equipo. La cobertura que utilizamos para un estudio de oído o peñascos es de 20 milímetros, ¿no? Por lo tanto, el espesor mínimo es de 0.625. Manejamos el pitch más pequeño, que es el 0.53, como ya lo había mencionado. Por lo tanto, la velocidad de cobertura que tenemos es de 10.62. Y como les había comentado, tenemos un tiempo de rotación de 1. Aquí les muestro la pantalla que nosotros tenemos para hacer la adquisición, ¿no? El tiempo que nos da esta exposición con todos nuestros indicativos es de aproximadamente 7.64 segundos. Normalmente en este tipo de estudio no utilizamos un contraste oral, pero pueden haber indicaciones en las cuales nos puedan dar que nos soliciten que sea contraste. Entonces, cuando nos solicitan con contraste, o quieran observar algún tipo de patología oncológica,
usamos o se usa normalmente 50-60 ml, ¿no? Nosotros manejamos un tipo de inyección, pero un tipo de inyección de 40 segundos y el tipo es bifásica. ¿Por qué bifásica? Porque colocamos no solamente contraste, sino también colocamos suero. Entonces, bueno, aquí como pueden ver, les traje una fotito. Normalmente para ese tipo de exámenes no requiere un volumen muy elevado. Entonces, usamos tan solo 40 de contraste y de suero, normalmente colocamos 20, ¿ya? Para que si se dan cuenta puedan llegar a 60. Y es el tiempo aproximado que más o menos damos el disparo para hacer la adquisición. Como es un estudio que no requiere un caudal muy alto, normalmente cuando enfermería nos consulta qué tipo de vía vamos a necesitar, no exigimos vías muy altas, ¿no? Considerando también que tenemos pacientes oncológicos que a veces no puede ubicarse vías de 18 o 20, podemos tener una vía de 22, que entra un caudal de 1.5 y 2, y otra esta vía de 24, que tiene un caudal de 1. Como ven aquí, estamos usando un caudal de 1. Entonces, si el tiempo de delay, después de 60 segundos, hacemos la adquisición, ¿no? Esperamos los 60 segundos para que pueda pintarse las áreas que necesitamos para tener una área venosa y podemos hacer la adquisición. Perdón. Bueno, también les voy a comentar un poco de lo que es la reconstrucción de nuestras imágenes y lo que tratamos de hacer en un postproceso. Nosotros estamos trabajando ahora con un equipo de trabajo, una AW Server, y en lo cual tratamos de enviar al médico radiólogo las imágenes en los diferentes planos, ¿no? En los planos básicos, que son axial, la sagital y la coronal. Tratamos de que los volúmenes sean isotrópicos y que estén alineados para que no tengamos que estar irradiando máximo al paciente. Las reformaciones son multiplanares y oblicuas cuando a veces el médico puede solicitar algún tipo de reconstrucción adicional, de acuerdo a los protocolos que nos van indicando, ¿no? Y podemos visualizar las distintas estructuras que se encuentran en toda la parte del oído. Acá les muestro nuestra reconstrucción. Hacemos dos tipos de filtro, ¿no? Tenemos el filtro de partes blandas y tenemos el filtro óseo, ¿no? En nuestro filtro de partes blandas utilizamos ventanas, una ventana, de lo- un- una ventana para cerebro, también cuando es contrastado, porque queremos, ahí mismo visualizamos la diferencia entre el sin y el con contraste. Nuestro grosor de corte es de 0.6 y el intervalo de reconstrucción es de 0.3. Como ya anteriormente lo comentó licenciado Vladimir, nosotros necesitamos que el intervalo siempre sea el 50% del grosor de corte. Esto es importante para tener un volumen isotrópico y esto nos va a dar una mejor calidad en la reconstrucción. Para nuestra reformación necesitamos que se maneje los cortes axial y coronal. Cuando manejamos el estudio contrastado, mandamos las partes blandas en el axial
con cortes o intervalos de 2.5 por 2.5 y en coronal en grosor e intervalo también de 2.5 y 2.5. Utilizamos varios ejes de referencia para poder visualizar y poder enviar los diversos ejes. Normalmente lo que se presenta en la mayoría de casos que son sin contraste, tratamos de enviar igual el eje axial, pero es en un corte de 0.7 por 0.7, y en el coronal también tenemos un grosor y un intervalo de 0.7 por 0.7. El Stenberg solemos hacer en caso sea solicitado por el médico radiólogo. Aquí les he traído un video para poder mostrarles. Si bien es cierto, está en una plataforma de estudio cerebral, o sea, no es lo correcto, sino que es solamente para poder guiarnos en cómo es la manera que vamos a adquirir y cómo necesitamos que estén alineados los conductos. No sé si se visualiza el video. ¿Se logra ver el videito? Sí, licenciada, sí. Gracias. Muy bien. Como les estaba comentando, ¿no? Aquí tratamos de alinear de tal manera que estén de manera ortogonal y nos enfocamos específicamente en alinear los conductos auditivos, ¿no? Como les dije antes, si está un poco inclinado el paciente, tratamos de dar el giro necesario para poder visualizar en el corte axial de una manera asimétrica, sí, perdón, simétrica, ambos conductos, ¿no? Aquí podemos ver en un corte axial como, si bien es cierto, la mayoría de equipos tomográficos trabajan en este alineamiento, enviando casi el volumen del estudio en ambos oídos. También vemos en un eje coronal cuál es el posicionamiento para poder tener una alineación simétrica de los conductos. Ahí, como observamos, siempre tratar de trabajar en los tres ejes para poder tener un correcto resultado de las imágenes, ¿no? Trabajamos en axial, trabajamos en el eje coronal y visualizamos en el eje sagital para poder tener un buen resultado en nuestra reconstrucción. Como les menciono, esto es lo que normalmente hacemos y también nosotros solíamos hacer hasta que nos trajeron los nuevos protocolos que trabajamos actualmente. Si bien es cierto, acá está a 0.6 por 0.6 cortes, vamos viendo cómo van trabajando, la cantidad de número de imágenes, el field of view. Acá, si bien es cierto, he agrandado, eso es lo que no se debería hacer, ¿no? Deberíamos trabajar exactamente en la cantidad que necesitamos para evitar la sobreradiación al paciente. Esto es solamente como ejemplo. Acá hay un corte sagital. Muy bien. También les traje un video para poder observar cómo podíamos antes visualizar para poder tener el eje del Stenberg, ¿no? En la cual necesitábamos que esté en paralelo a los peñascos. A ver, vamos. Creo que no. Acá está. Perdón. Muy bien. Aquí podemos ver cómo tratamos de que para que esté un Stenberg, buscamos que esté paralelo a los peñascos, buscando más que todo las estructuras, ¿no? En nuestro resultado.
estamos buscando específicamente en el eje axial, el lineamiento, buscando en el resultado que tenga una buena estructura, ¿no? Igual los cortes que se indicó, se reduce la cantidad de imágenes y si bien es cierto, acá no debemos disminuir el field of view, si trabajáramos en una adquisición con los cortes que se deben tomar, saldría no aumentado, ¿no? Saldría con un field of view correcto, porque cuando aumentamos podemos perder resolución. Bien. Y como les comentaba, como les había comentado anteriormente, siempre estábamos trabajando con estos cortes axiales y coronales, ¿no? Basados en los ejes bilaterales, ¿no? Actualmente, como indica nuestro protocolo, para poder tener un eje axial, tenemos que empezar a tener una referencia. Para nuestro eje axial estamos necesitando que ubiquemos como referencia el conducto semicircular lateral y lo ponemos de manera paralela, ¿no? Como visualizamos aquí. Una vez ubicado el conducto semicircular lateral, lo que hacemos es tratar de colocar paralelamente al conducto para poder tener un eje axial correcto. Aquí, aquí está el eje coronal. El eje coronal, a la diferencia del eje axial, tratamos que el plano sea perpendicular, ¿no? Perpendicular al plano axial, y el sentido es antero-posterior, ¿no? También se debería manejar y protocolizar el sentido para poder tener una dirección, ¿no? En el eje axial, el sentido que manejamos es cráneo-caudal, y en el eje coronal, el sentido que manejamos es antero-posterior o frontodorsal, como lo colocan también aquí en el protocolo. En el eje Stenberg, tratamos de colocar de manera perpendicular al conducto semicircular superior. Si bien es cierto, en parte del protocolo que tenemos aquí, dice paralelo, lo correcto es que debe ser perpendicular. Entonces, como dice aquí la referencia, ¿no? Es perpendicular y el sentido va de lateral a medial. Entonces, toma como referencia el conducto semicircular superior. Una vez que se encuentra ahí, podemos empezar con el alineamiento de los cortes y, como les dije, el sentido va de lateral a medio. En algunos casos, no siempre, nos piden el eje de Polch. En este tipo de eje tenemos que tomar de manera perpendicular al conducto semicircular superior. Bien, es cierto, acá está el conducto semicircular superior y tiene que ser, perdón, paralelo, disculpa. Es paralelo al conducto semicircular superior. Entonces, como indica, se toma como referencia el eje mayor del peñasco, el canal semicircular superior. Aquí les traje un videíto para poder ver. Ay, perdón.
cuando tenemos un corte sagital, buscar una imagen en la cual nos pueda mostrar el conducto, el canal semicircular superior, perdón, lateral, el canal semicircular lateral. Entonces vamos buscando las imágenes en cada corte hasta que podamos visualizar, ay, perdón, el canal semicircular lateral. Aquí visualizamos el canal. Entonces, para tener un corte axial, hacemos una línea paralela. Perdónenme si no tengo mucho pulso. Ay, paralela, debió ser paralela, al conducto, perdón, paralela al conducto semicircular lateral. Y si queremos hacer la oblicua, lo hacemos de manera perpendicular, ¿no? Igual, al canal semicircular lateral. Acá les traje otro ejemplito para poder ubicar. Ay, perdón. En este corte axial, el canal semicircular superior y poder tomarlo como referencia para poder realizar los ejes de Stenberg y los ejes de Porch. Entonces, a ver, vamos buscando de tal manera que podemos ubicar bueno, vamos viendo despacito hasta que podemos ver el conducto semicircular superior. No me quiere ver. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Aquí podemos encontrar a ver si encontramos arribita. Uy, se me fue. Mm, ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Bueno, en este ejemplito podemos visualizar el conducto semicircular superior, el cual nos va a ayudar para poder hacer los ejes de Stenberg y los ejes de Porch. Para hacer el eje de Stenberg, vamos a realizar un corte perpendicular al conducto semicircular superior. Hacemos un corte perpendicular al conducto semicircular superior y para el eje de Polch hacemos un eje paralelo al conducto semicircular superior. Espero que les haya gustado mis ejemplitos. Muy bien. Con eso termino la parte de protocolo de oído.
Y vamos a iniciar con lo que es protocolo de hipófisis. Bueno, personalmente nunca he podido hacer un estudio de hipófisis en tomografía. Nosotros en clínica tenemos un resonador y si bien es cierto, para estudios de hipófisis, el examen más sensible es el resonador, ¿no? Usamos en resonancia. Pero hay lugares en los cuales no contamos con resonancia y tomografía viene a formar una parte importante para hallazgos significativos en hipófisis, ¿no? Dada la gran sensibilidad y alta capacidad que tiene el tomógrafo, el equipo de tomografía de reconocer diferencias sutiles de densidad, ¿no? Mayormente este tipo de estudios solicitan cuando estamos buscando algún tipo de patología oncológica. Entonces, acá les quise traer un poquito de anatomía de hipófisis para tomografía. En verdad encontré muy poquito, pero más o menos es para poder guiarnos, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver silla turca y en un plano sagital de tomografía podemos también visualizar aquí en silla turca la fosa hipofisiaria y el dorso de la silla turca. También vemos el clivus, ¿no? Aquí, por ejemplo, en lo que es hipófisis, podemos ver diámetros. Esta cruz nos indica que podemos tener la longitud y podemos ver la profundidad, ¿no? Una longitud aproximada de una hipófisis es de 16 milímetros y una profundidad, con una profundidad de 12, ¿no? Acá también podemos visualizar las dimensiones que tiene la hipófisis, ¿no? Y como acá podemos ver en esta imagen de tomografía, la hipófisis se visualiza con mejor nitidez cuando colocamos el contraste. Según la indicación, según lo que he observado y podido leer, la hipófisis tiene una dimensión vertical de 6 milímetros, transversal de 12 a 15, de atrás hacia adelante de 8, y aproximadamente tiene un peso de 0.5 a 1 gramo. Aquí, por ejemplo, también tenemos en una densidad, en un filtro óseo, ¿no? Como en la primera imagen que les mostré, podemos ver el dorso de la silla turca, que nos va a ayudar más adelante para poder realizar los protocolos y las reconstrucciones, ¿no? Acá tenemos la fosa hipofisiaria, acá en un corte en un eje sagital, acá en un eje axial. En este corte podemos ver la clinoides anterior y la clinoides posterior. Aquí también podemos observar que se encuentra la fosa hipofisiaria, ¿no? Y bueno, aquí también está el dorso de la silla turca. Y tocando la parte de protocolo, acá podemos tener la parte de adquisición, ¿no? La posición en un paciente para hipófisis, según el protocolo, tiene que estar el paciente en posición supina y tratar de colocar de tal manera el mentón para tomarlo como referencia. Perdón, tomamos como referencia el mentón. Dada la indicación, la cobertura de adquisición, ¿no? El espacio que queremos adquirir es solamente 1 centímetro por debajo de la silla turca y 1 centímetro sobre la apófisis interclenoidea. Como
En lo que es ya la parte de adquisición del tomógrafo, podemos adquirirla en scout lateral o frontal, ¿no? Con una adquisición craneocaudal, un sentido craneocaudal. Y la longitud es de 250 sobre, de 250 a 300 milímetros, ¿no? Acá también tenemos una adquisición helicoidal, ultra high resolution. Como se comentó en oído, es para poder tener mayor resolución a la hora de la reformación del estudio. Bueno, el detector de colimación, nuestro detector en nuestro equipo es un detector de 64 y nuestro corte es de 0.6. Hay otros equipos en otros centros que pueden llegar a necesitar de tener 1.5, ¿no? Usamos un KB de 120 con un MA efectivo de 380 MA, con un tiempo de rotación de 1 segundo y un pitch de 0.6 según protocolo. Acá tenemos una adquisición con 120 KB, con un MA de 380 y con 1 segundo de rotación y un pitch de 0.8. ¿Para qué necesitamos esta adquisición con este parámetro? Porque para los estudios de hipófisis normalmente también se hace una adquisición de cerebro con contraste. Entonces, para disminuir un poco el tiempo de radiación, el pitch se aumenta a 0.8. Contraste oral, no usamos contraste oral. Como ya lo mencionamos en oídos, casi parecido, usamos un volumen de 50 y 60. 50-60 en caso tengamos un equipo inyector monofásico. En nuestro caso, que usamos un bifásico, podemos usar un poco menos y aumentar con suero para eso poder empujar el contraste, ¿no? Un tiempo de inyección de 40 segundos de contraste, podemos usar 20 de suero y no necesitamos que tengamos una vía también muy grande, podemos usar hasta una vía 24 con un caudal de 1 y si ponemos 40 de contraste y ponemos 20 de suero, vamos a llegar que a los 60 segundos, que ya pasó el contraste, ya pasó el suero, empezar a hacer la adquisición del estudio de lo que es hipófisis, ¿no? Y luego hacer la otra adquisición, que viene a ser un barrido de todo el cerebro completo. Igual para nuestra reconstrucción de imágenes, necesitamos filtro de partes blandas. También tenemos el filtro óseo. Aquí hubo un pequeño error en la digitación. Es un filtro de ventana también ósea. En este tipo de exámenes de hipófisis sí usamos mayormente partes blandas, con contraste y sin contraste. Acá el grosor de corte, igual que en el área auditiva, usamos de 0.6 con un intervalo a 0.3. Como ya les había comentado, esto tiene referencia, como ya anteriormente en otras clases lo comentó Vladimir, es para poder tener una mejor volumen isotrópico y aumentar la calidad. Y acá aumentamos el grosor y también el intervalo del grosor, porque esto va a ser específicamente solamente para el cerebro con contraste, ¿no? Ponemos grosor de 1, grosor de corte de 1 milímetro, con un intervalo de 0.5, siempre manteniendo el 50%. Y como ya les estaba comentando, acá en este estudio de hipófisis, sí se requiere enviar las fases sin contraste y la fase con contraste, ambas en los 3 ejes, ¿no? Es importante que se envíen tanto la sin contraste como la con contraste en los 3 ejes, axial, coronal y sagital.
Esto ayuda al médico radiólogo a poder evaluar de manera comparativa tanto el eje axial sin y con contraste como los otros tipos de ejes, ¿no? El grosor tiene que ser también el mismo para poder compararse. Nosotros manejamos, bueno, según protocolo, 1.2 milímetros de grosor por 1.2 milímetros de intervalo. Y tratamos de seguir los ejes referenciales que se indican, ¿no? Para un axial se sigue el plano del eje de la silla turca, para un coronal el plano perpendicular al plano axial, y en el sagital paralelo al plano del hipófisis. Y bueno, como lo estaba comentando, siempre se adquiere una fase con contraste. También se envían los 3 planos de los parámetros ya establecidos. Aquí tenemos, para tener mejor visualización, el eje axial. Como se indicó la referencia, tenemos el plano de la silla turca, ¿no? Los cortes axiales hacia el plano de la silla turca. Hasta la silla turca y acá están los cortes. Como también estábamos comentando sobre el sentido de los ejes, deberíamos tratar de protocolizar en todos, es que siempre los ejes axiales sean cráneo-caudales, ¿no? Entonces, igual acá, tenemos un sentido cráneo-caudal. Ahora tenemos el eje sagital. En el eje sagital tenemos la referencia de que tiene que ser paralelo a la hipófisis, al plano sagital de hipófisis. Y como se habló en el sentido, de izquierda a derecha. Los ejes sagitales, siempre tratar de que el sentido sea de izquierda a derecha. Y acá, en el eje coronal, como ya lo habíamos comentado en el axial, que acá está, el axial, el eje coronal tiene que ser perpendicular al eje axial, ¿no? Acá está la silla turca, el eje axial, y acá viene el eje coronal. El eje axial cráneo-caudal, el eje coronal, bueno, antero-posterior o frontodorsal, como indican acá. Aquí les traje unos videitos para que podamos visualizar más o menos cómo es la adquisición de este estudio. Si bien es cierto, la imagen es de un estudio de cerebro, nos va a ayudar un poco a observar cómo se haría la reconstrucción de tus ejes, ¿no? Tratemos de no ampliar las imágenes porque eso disminuye la resolución, ¿no? La resolución no es tan exacta cuando ampliamos las imágenes. Pero sí, pues para guiarnos más o menos, siempre trabajando en los 3 planos, ¿no? Tanto en el coronal como el sagital, para tener un corte axial, ¿no? Como se decía, basado axial al corte de la silla turca. Aquí tenemos acá, por ejemplo, es un corte coronal, ¿no? Siempre tratemos de usar los 3 ejes, sagital, axial y el coronal, ¿no? Para poder tener una mejor
adquisición y reconstrucción. Aquí van viendo cómo van haciendo los cortes. Como se dijo, el corte en la coronal antero-posterior. Y aquí hay otro ejemplito para un sagital, ¿no? Aquí vamos viendo a la silla turca, la hipófisis, van a tener muy bien. Y el último protocolo que me tocaba traerles es el de órbita, ¿no? Acá, por ejemplo, en el estudio de órbita, un poco de anatomía que nos ayuda bastante a la hora de la adquisición del estudio. Acá tenemos la parte extracorneal de la órbita, la parte conal de la órbita, el intraconal y el globo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos visualizar los que son también en un corte coronal, perdón, en un eje coronal, en este corte, podemos ver los diferentes músculos y acá podemos ver el nervio óptico, ¿no? Acá está cada uno de los músculos y también se puede visualizar el nervio óptico. En este otro corte, casi es el mismo, podemos ver la vena superior oftálmica y aquí la arteria oftálmica. Acá podemos también observar el conducto lacrimal, perdón. Y acá en esta otra imagen podemos ver las paredes óseas, ¿no? Tanto la lateral, la medial, la superior y la inferior. Y nuevamente, en lo que es protocolo, la posición igual supino, no referencias el mentón, para este caso de estudios de órbita, considerando que la órbita es uno de los órganos superradiosensibles, tratemos de irradiarlo la menos cantidad posible. Entonces, tratamos de que del techo de la órbita sea tan solo 3 centímetros y del piso de la órbita tan solo 3 centímetros hacia abajo. Aquí, en la otra adquisición, igual, en un topograma lateral o frontal, de acuerdo a los equipos, perdón, podemos tener un sentido caudocraneal. Como mencioné que la órbita es un órgano superradiosensible, tratamos de disminuir la longitud y ya no tenemos como un estudio high resolution, sino solamente un estudio helicoidal, ¿no? Igual acá un número de detectores de 64, dado el equipo que tenemos nosotros en la clínica donde trabajo en Delgado, y todo depende de lugares donde y en qué tipo de equipo tiene, ¿no? Acá también todo se ha disminuido. Tenemos un MA de 150, un tiempo de rotación de 0.5 segundos y un pitch de 1.1. El pitch se ha aumentado para que el tiempo sea más corto. Bueno, contraste oral, no se usa un contraste oral, no lo requiere. Y el estudio de contraste es lo mismo, la misma dinámica que el estudio de sistema auditivo. En lo que son filtros, manejamos igual una ventana, un filtro de cerebro y un filtro óseo, igual con un corte de 1, con un intervalo de 0.5. Aquí la reformación es una reconstrucción multiplanar de partes blandas, en la cual manejamos un axial oblicuo, un coronal y un oblicuo sagital. Los 3 ejes
en un grosor de corte de 1.5 en un intervalo de 1.5. Todo basado en el nervio óptico, ¿no? En el axial oblicuo, paralelo al nervio óptico, en el coronal, perpendicular al nervio óptico, y en el oblicuo sagital, paralelo al nervio óptico, pero lado por lado, y de acuerdo al eje. Aquí, por ejemplo, de acuerdo al eje, visualizamos que en este eje sagital vamos a poder realizar el eje axial con la referencia del nervio óptico, ¿no? Como acá visualizan, es paralelo al nervio óptico. Como les venía mencionando, siempre en las axiales, cráneo caudal, ¿no? Y tratar de que solamente se adquiera el área y órgano necesario para no irradiar demasiado al paciente. Acá en el corte coronal vamos a hacer perpendicular al nervio óptico y, como se mencionó anteriormente, antero-posterior. En el eje oblicuo sagital es lado por lado, ¿no? Y es de igual paralelo al nervio óptico, pero acá ya usamos un eje axial para poder tener el eje oblicuo sagital, con un sentido, perdón, con un sentido lateromedial. Y acá les traigo unos ejemplos para que puedan visualizar la adquisición, la manera como se puede hacer la adquisición, ¿no? Vamos viendo. El eje axial es perpendicular al nervio óptico, ¿no? Pero siempre trabajemos en todos los cortes, en todos los ejes, para que podamos tener una imagen simétrica. Acá tenemos, perdón, acá, acá tenemos otro ejemplo para poder ver cómo adquirir la parte coronal, igual siempre dirigiéndonos en los tres ejes, y poder ver, ¿no? Perpendicular al nervio óptico. Y por último, la oblicuo sagital, que tiene que ser en cada estructura del ojo igual, guiándonos del nervio óptico, ¿no? Y podemos visualizar y tener la imagen de cada lado con los cortes que se indicó según protocolo. Bueno, muchas gracias. Espero que no les haya aburrido y les haya servido para poder trabajar de una manera transversal, dado nuestros protocolos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Paola, por la exposición. Eh, no sé si hay alguna pregunta de los participantes. Tener en cuenta que, como comentó ahí bien Paola, en esta exposición ha mostrado el formato, la plantilla de protocolos que tenemos establecido, digamos, para todos los estudios, al menos acá para la red en Perú. Que realmente las exposiciones, ¿no? O el que vamos a tener a partir de acá para adelante ya sobre cosas tan específicas como lo que ha mostrado Paola el día de hoy,
digamos, para de cierta forma también socializar prácticamente a todos los colegas de la red, y como también socializar a nuestros colegas de Colombia y México, digamos, de los protocolos que vamos siguiendo en ciertas estructuras específicas, que como bien mostró el día de hoy, por ejemplo, una de las partes interesantes, digamos, de este protocolo de reformación, de la parte de oído, el cual, digamos, esto se ha alineado, digamos, con los jefes médicos especialistas, en este caso de neuro, y en el cual, a gran diferencia de lo que he trabajado yo también en otros lugares y muchos de los colegas también, se toma una referencia anatómica, que en este caso son los conductos semicirculares, para hacer tanto las reformaciones en los ejes axiales coronales, ¿no? Y ese es el objetivo, digamos, de establecer protocolos, para los distintos protocolos de reformación que vayamos realizando, se toman referencias anatómicas. Y dentro del protocolo de reformación está también hasta la orientación y el sentido, digamos, de las imágenes. El objetivo de ello es que, como en esta exposición, los estudios de oído que se haga acá en Lima, en La Delgado, o se haga en Piura, o se haga en Vallesur, Arequipa, tengan el mismo protocolo o las mismas reformaciones, el mismo sentido de presentación de las imágenes. Ese es el objetivo, digamos, de establecer estos protocolos de reformaciones. Los protocolos de adquisición son muy dependientes también de la tecnología. Es muy distinto un protocolo de adquisición o los factores que uno elige de un equipo de 6 cortes a uno de 16, a uno de 32, uno de 64, porque uno, digamos, de acuerdo a la característica, a la marca del equipo, uno, digamos, va tratando de adaptar los protocolos. Pero lo que sí que se tiene que estandarizar es el tema de las reformaciones, con el objetivo de que en todas las sedes de la red se haga el mismo tipo de reformación, se sigan las mismas referencias, como lo que ha mostrado Paola el día de hoy, tanto en la parte de hipófisis, que no es un protocolo muy común, como ella bien ha mencionado, la parte de órbitas, qué ejes, qué reconstrucciones seguir, que contraste a los cuantos tiempos de adquisición, todo esto, digamos, debidamente protocolarizado. Y esto también lo vamos a ir viendo en las siguientes exposiciones que vayamos dando, digamos, en los distintos módulos para que, de cierta forma, pues, empecemos a conocer y de esta forma también se socialice el tema de las reformaciones que se tienen establecidas como protocolos. Y esto cuando vayamos al siguiente paso, porque ahora también comunicarle, digamos, al menos estamos empezando por Perú, luego iremos en las demás sedes, eh, hay una herramienta que actualmente están utilizando los médicos radiólogos, que es el Tech Tracker, no, el Rat Tracker. En esta herramienta ellos generalmente toman protocolos al azar de cualquier sede y van dando las observaciones, digamos, tanto de adquisición y reformación de los planos. Entonces, indistintamente del médico en qué sede realiza, va a hacer estas evaluaciones, y esto, si es que está por fuera del protocolo de adquisición o por fuera del protocolo de reformación, esto van a emitir una alerta, el cual va a ser evaluado, digamos, en una herramienta que vamos a manejar, en este caso Alberto y mi persona, que es el Tech Tracker. Y vamos a poder ver, digamos, qué protocolos, qué colegas están siguiendo o no los protocolos, porque el médico radiólogo tiene la capacidad de colocar la sede y de colocar el colega que ha realizado el estudio. Eso por ahora estamos empezando aquí en Delgado y luego vamos a ir, digamos, posteriormente en Colombia y México, que también, digamos, en su momento vamos a tener que sentarnos y uniformizar, digamos, por país el tema de los protocolos. Pero entonces es importante, digamos, en este caso, seguir los protocolos ya establecidos,
comunicarles a todos que ahora estamos ya por los médicos radiólogos, están utilizando esta herramienta para valorar ello. Y justamente quería aprovechar esta exposición de Paola para hacer este aviso a todos ustedes, ¿no? Por ejemplo, si ahora, mañana, más tarde, agarro un protocolo de oídos, exactamente los que hacen las reformaciones axiales, coronales o de Stenberg, pues tienen que hacerlo bajo las referencias anatómicas que se han mencionado el día de hoy. Si veo una órbita, de la misma manera, teniendo en cuenta el grosor de corte, el intervalo de corte, el eje de presentación y el sentido de presentación de las imágenes. Entonces, de ahí el objetivo, digamos, de empezar a, a socializar este protocolo que en su momento se ha compartido, y Alberto también les ha dado el acceso al Drive, donde están todos estos protocolos y que lo pueden consultar en cualquier momento durante el estudio. O sea, con este, digamos, ese sería la última, el último, digamos, proceso que estamos realizando para socializar estos protocolos, ¿no? Con estas capacitaciones que vamos realizando en estas fechas. No sé si alguien ahí tiene una duda, consulta, comentario, porque también esto está abierto a debate, porque los protocolos de reformaciones varían definitivamente de escuela en escuela, digamos, de cómo, o en hospital, de cómo hayan elaborado sus protocolos, y la idea es también, pues, tener el feedback de parte de ustedes, ¿no? Buenas noches, Vladimir. Una Sí, buenas consulta. noches. Nosotros estamos acostumbrados a procesar de caudal a craneal, ¿no? Digamos, el sentido, y de derecha a izquierda. ¿Cuál es la explicación científica para hacerlo a lo inverso? Explicación científica no hay ninguna. El tema es protocolos, como te digo. Si tú haces de derecha a izquierda los planos sagitales, y Delgado y las otras sedes hacen de izquierda a derecha, el tema es uniformizar. La parte, digamos, o el fundamento, mejor dicho, de la parte en sagitales es que generalmente en los protocolos de resonancia magnética, por ejemplo, se tiene estandarizado que todos los sagitales van de izquierda a derecha, de lateral a medial, que ese es el sentido que se tiene al momento de setear un protocolo de resonancia magnética en los distintos centros. Y esa vez, esto ya digamos, un colega que hace resonancia y va a cualquier centro, ya tiene uniformizado este sentido de la parte de las imágenes. En el caso de tomografía, como tú mencionas, hay una variabilidad. Pueden hacerlo de izquierda a derecha, arriba a abajo, adelante a atrás. El objetivo es de reducir al mínimo esta variabilidad, con el objetivo, digamos, de que los estudios que se presentan en la red A1 tengan la misma orientación, la misma referencia anatómica y el mismo sentido de presentación de las imágenes. Ese es el fundamento. Uno es uniformizar Ya. protocolos, y el otro, digamos, la red A1, todos los protocolos tienen que ser uniformes. Entendí. Muy bien. Gracias. Ok. Es así, por ejemplo, les invito ahí a revisar el protocolo de cerebro, por ejemplo, en el Drive. Claro que es un protocolo que todos lo sabemos manejar, y van a ver ahí que los parámetros de referencia que nosotros estamos colocando ahí en la parte de tomografía son los mismos que se utilizan en resonancia magnética. No son generalmente los planos que uno a veces hace en otras instituciones, que yo también lo he hecho, que son los planos órbito-meatales, sino que ahora pues está llevando el plano de la cabeza, no, el plano intercalioso, que es el mismo que se hace en resonancia. ¿El objetivo cuál es? Que los planos que sean totalmente comparativos, los que hacen los planos en resonancia sean comparativos a los planos en tomografía.
Entonces, esos son, digamos, por convección que se toma, digamos, estas referencias y sobre ello, digamos, se hacen las reformaciones. O sea, pero la idea es, digamos, de que todos hagamos estos planos y aprovechamos, digamos, esta fase ya de la capacitación para socializar totalmente, digamos, los protocolos de adquisición. Estos mismos parámetros también, o sea, el mismo protocolo que maneja, es como también en resonancia, que Alberto ha socializado ello. Los protocolos que se realizan acá en Delgado son los mismos que se hacen en Chiclayo, son los mismos que se hacen en Valle Sur. Grosor de corte, matriz, tiempo de repetición, tiempo de eco, o sea, todo de la misma manera. Y lo mismo, el objetivo es que tener lo mismo también para tomografía computada, ¿no? Gladys, ahí han compartido el link. Ahí, Nancy, por favor, no creo que no pueden registrarse. No sé si está habilitado para las respuestas. Ahí seguro Nancy va a volver a enviar el link. Tranquilos, por favor. Ahorita los va a volver a solucionar para volver a socializar. ¿Algún otro comentario? Creo que ya está en el link, ¿verdad, Alberto? Sí, pero creo que no ha habido. Nancy, no sé si me escuchas, por favor. Sí, ya está habilitado. Intenten nuevamente, por favor. Si lo puedes volver a compartir nuevamente, por favor. Sí, ya lo volví a compartir 2 veces. Lo voy a enviar una vez más. Sí, gracias, por favor. Ya pueden registrar su asistencia. ¿Alguna observación? ¿Todos han podido ingresar al link? Ya acaban de enviar, ahí Cintia Quinto dice si pueden enviar nuevamente, pero ya acaban de enviarlo, me parece, que ingresen ahí. Ok, ya Ya, Cristóbal ahorita ya se registró, Naira también. Ok, está perfecto. ya se están registrando. Bueno, solamente darle gracias a la colega Paola, ha estado con su clase muy didáctica y el refresh anatómico ha estado también muy didáctico. Gracias, Paola, excelente exposición. Gracias, Luz. Johan. Solo recordarles, por favor, que este viernes tenemos clases de resonancia solamente por esta semana del viernes, para recuperar la clase del día de ayer lunes, que ha sido feriado. Bueno, aquí en Perú, ¿no? Entonces, lo del lunes lo vamos a recuperar el viernes, por favor. Ok, muy bien. Listo. Em, Nancy, lo tenemos abierto hasta las 9:40, por favor. Ah, ya, Naira pregunta sobre la fecha de examen. Sí, va a ser el día 15 y 16 de este mes, en el mismo horario de las clases. Ya no va a demorar más de 10 minutos, son preguntas objetivas. Sí, Nancy, gracias, hasta las 9:40, por favor. Está habilitado el link. Como decía, no más de 10 minutos de demora. Probablemente vamos a ver si lo hacemos al inicio, o sea, 8:05, 8:10. Y va a estar abierto 10 minutos
Sí, creo que 10 minutos. Y para que obviamente va a haber un cierre de 9:20, ¿no? Y continuamos con la clase que nos tocarían. Vamos a ver si lo hacemos al inicio o Una al final. consulta. Las preguntas no van a ser capciosas, ¿verdad? Son Esas objetivas, preguntas. Luz. Ah, excelente. Claro, que midan conocimiento, no rapidez mental que te hace confundir. Sí, o sea, Gracias. rapidez grupal, ¿no? O sea, no vayan a hacer que en grupo estén ahí de 13, 4, ¿no? Rapidez grupal también vamos a medir. Rapidez grupal, ¿cómo te? A ver, explica. No les hagas Todos emocionar los a que están de Yana. turno se juntan. Todos los que están de guardia. No, pero acá en Pilar somos solitos, únicos, ¿no? El turno lo hacemos solo. Ok. No va a pasar en Pilar. Bueno, sí, son preguntas objetivas, netamente. O sea, son preguntas para marcar, no más de 10 minutos, como decía, ¿no? Entonces, la idea es que lo hagan, que ingresen con su usuario y contraseña para que quede registrado, ¿no? Naira, el 15 es lunes, si no me equivoco. Ah, no, perdón. A ver, déjame ver, para no equivocarme en las fechas. Sí, el día 15 es lunes, obviamente toca el módulo de resonancia, y el día 16 es el módulo de tomografía, ¿no? Ok, creo que eso es todo, Blas. No sé si hay alguna duda. Va a estar abierto el link por 3 minutos más para que puedan registrarse y de ahí va a finalizar. No sé si hay alguna duda, algo que acotar. Creo que ya están la gran mayoría. Bueno, agradecer igualmente a todos la asistencia el día de hoy y nos encontramos el día de mañana en la parte de resonancia. Listo. No, creo que cuando finalizamos, buenas noches con todos. Estamos Buenas noches, gracias. Gracias y buenas noches. encontrándonos el día de Gracias, mañana. Pau. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Gracias a todos. Buenas Buenas noches. noches, buenas Gracias, buenas noches. noches.